Mecanismos de defensa. Según la teoría de Sigmund Freud, los mecanismos de defensa son técnicas de autoengaño por parte de la mente inconsciente para protegerse ante la ansiedad. Un ejemplo de esto sería el mecanismo de defensa conocido como negación, la cual podemos definir como no querer aceptar una realidad por dolorosa o amenazante. Imagina que una persona acude al médico y éste le da la noticia de que tiene una enfermedad terminal. La noticia generaría tanta ansiedad que la mente no podría manejarla, se saturaría de esta emoción desagradable y por lo tanto buscaría una forma de desaparecerla. Y esto sería negando la realidad. De esta manera, al rechazar la realidad y autoengañarse, la ansiedad disminuiría. Freud creía que mucha de la actividad de las personas se ocupa de la ansiedad, sin embargo, las personas buscan evitar o escapar de esta ansiedad debido a que es un sentimiento desagradable. Pero, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es una emoción complicada y displacentera que se manifiesta tanto de forma física como mental. Es muy parecida al miedo, pero se diferencia en el hecho de que el miedo es una respuesta ante un estímulo que está presente y la ansiedad se relaciona con una anticipación de peligros futuros, indefinibles o imprevisibles. Es decir, muchas veces no podemos señalar el origen o el objeto concreto que provoca la ansiedad. Tipos de mecanismos de defensa. En general, podemos decir que todos los mecanismos de defensa tienen dos características en común. Número 1, operan de manera inconsciente, es decir, no nos damos cuenta de ellos. Y número 2, distorsionan o transforman de una u otra forma la realidad. Sin embargo, existen diferentes maneras en las que estos mecanismos se manifiestan, dándonos como resultado distintos mecanismos de defensa. Cabe resaltar que pese a que Sigmund Freud fue el primero en poner sobre la mesa el concepto de mecanismos de defensa, fue su hija Anna Freud la que profundizó en este tema. Represión. La represión es el pilar de los mecanismos de defensa, es decir, que todos los mecanismos de defensa en cierta medida están basados en la represión. La represión es quitar de la conciencia pensamientos que nos resultan incómodos. Un ejemplo de esto sería cuando la persona olvida una cita que tenía con el dentista debido a que le disgusta el dolor que éste le causa. Este mecanismo es tan potente que en ocasiones se puede reprimir cosas tan importantes como una infidelidad, una situación muy penosa o incluso un abuso sexual. Proyección. Es atribuir los motivos, sentimientos o deseos propios a otra persona u objeto. Por ejemplo, un niño que le tiene miedo a la oscuridad le dice a su mamá que no apague la luz del cuarto porque le daría miedo a su osito de peluche. Una persona que le tiene envidia a su compañero de trabajo lo acusa a este de tenerle envidia a él. Regresión. La regresión es volver a un estado psicológico anterior donde se tenía resuelto el problema actual. Un ejemplo muy claro de esto es cuando la persona empieza a darse cuenta de que la edad le comienza a afectar, así que trata de regresar a una época donde la edad no era un problema. Un hombre que llegando a la edad adulta se trata de comportar como un adolescente. Identificación. Adoptar las características de alguien más por no saber cómo comportarse en esa situación. Un padre primerizo que frente a la rebeldía de su hijo se comporta de la misma manera en la que su papá hubiera resuelto la situación. O un niño que se enfrenta a una enfermedad grave, así que se disfraza como su superhéroe favorito porque un superhéroe no tiene miedo en ninguna situación. Intelectualización. Se refiere a pensar de forma lógica un acontecimiento para distanciarse emocionalmente de este. Ejemplo, el amor no existe, es solo una inundación de neurotransmisores en el cerebro. Otro ejemplo sería cuando le dicen a una persona que está engordando y esto le molesta, podría responder con cosas como: durante la época invernal el organismo guarda mayor cantidad de calorías para protegerse durante el frío. Desplazamiento. Se refiere a redireccionar un impulso de un objeto original a un objeto sustituto, como por ejemplo un alumno que se molesta con su profesor por una mala calificación y al salir del salón azota la puerta con molestia. Su objetivo original era causarle daño al maestro, pero al no poder hacerlo por las consecuencias, redirecciona el enojo hacia la puerta.
Otro ejemplo sería un hombre al cual su jefe en el trabajo le grita o lo regaña, así que regresa a su casa y regaña a su hijo por no haber levantado sus juguetes. Formación reactiva. Cambiar una emoción muy intensa por una emoción completamente opuesta. Por decir, un chico que en la secundaria se declara frente a todos a su amor platónico y ésta lo rechaza, así que se expresa con desagrado de ella. O también una persona que se siente superior a los demás porque en el fondo se siente menos. Sublimación. Buscar una forma socialmente aceptada para expresar un deseo o impulso. Ejemplo de esto sería una persona con impulsos de agresividad que le agrada causarle daño a los demás, así que busca la manera en la que pueda cumplir este deseo de lastimar sin ser reprendido. Se mete de boxeador. O también una persona que le agrada ser el centro de atención todo el tiempo, así que se mete a la actuación para que todo el tiempo los reflectores estén sobre él. Como ves, los mecanismos de defensa están presentes en nuestra vida cotidiana. Y pese a haber surgido en una cuna psicoanalítica, su utilidad es tanta que incluso permeó a otras teorías psicológicas. ¿Qué opinas sobre los mecanismos de defensa? Me gustaría saber tu opinión.